Y bueno, aquí en tus ciudades hemos estado hablando con distintas figuras importantes, por supuesto, en muchos ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito del entretenimiento, acerca de la muerte del Divo de Juárez, de Juan Gabriel, qué le representa, qué le significa. Y ven, en esta ocasión le presentamos una llamada, una conversación que tuvimos con Carla Estrada. Ella, pues es un ícono en la televisión mexicana, de las primeras mujeres en producir telenovelas, y nos cuenta en esta llamada telefónica quién fue Juan Gabriel para ella. ¿Vamos? La anécdota que yo te podría contar son varias, pero una es que me dio mucho gusto que pudiera regresar Juan Gabriel a los escenarios después de más de 10 años de ausencia, creo yo, y que regresara a Canal 2 en una telenovela mía con un tema de él y que fuera un éxito, y el inicio de su nueva carrera, ¿no? El inicio de su regreso al espectáculo. Pues una gran pérdida, la verdad, porque fue un gran compositor, un gran amigo, un gran cantante y un gran showman. O sea, él de verdad que está dejando un legado impresionante, del cual, pues para ser un mito, tenía que ser a esta edad, tenía que ser como están siendo las cosas, y me da mucho gusto que haya sido una muerte tranquila y pacífica, sin dolores. Bueno, definitivamente el hueco va a existir, pero sus canciones van a persistir. Entonces, esas canciones, esas composiciones, pues ya van a ser las canciones de un ídolo, las cuales estoy segura van a persistir por muchos años en el mundo. La canción que hizo dice: te sigo amando, estés donde estés, yo te sigo amando. Sería como mi frase.